el Señor está haciendo algo tan maravilloso. Miren, yo me meditaba y me acordaba cuando escuché la palabra y comencé a ir a la iglesia. Yo iba y venía. Es decir, iba, escuchaba la palabra y me iba. Pero luego fui conociendo a los hermanos y algo me fue enganchando en las relaciones. Y ya no era terminar el culto e irme, me quedaba hablando. Tenían que apagar las luces. Y era tan importante el tiempo que compartía con los hermanos como el tiempo del culto. Y eso era muy importante, te debe de haber pasado a vos. Que de a poco fuiste conociendo un montón de gente que si no hubiera sido por haber conocido a Cristo, nunca los hubieras conocido, ¿es verdad o no? ¿A cuántos le pasó? Porque empezamos a descubrir que la iglesia es una gran familia. ¿Qué es la iglesia? Miren este recorte del diario. Dice, vivía la vida apáticamente en una aldea dormida en las afueras de Roma, Italia. Junto con sus libros 7 gatos, su esposa había muerto hacía 12 años. Su única hija trabajaba en Afganistán. Su vida tenía un ritmo sórdido, rara vez se aventuraba a salir o a hablar con otras personas. Era una vida incolora, gris, solitaria. El día que decidió hacer algo, Giorgio Angelozzi se ofreció en adopción. Como ustedes lo escuchan, aquel hombre de 80 años publicó un clasificado en el mayor diario de Italia. Decía, busco familia necesitada de un abuelo. Aportaré 500 euros mensuales a una familia dispuesta a adoptarme. Aquel anuncio cambió su vida. El periódico publicó un reportaje de primera plana sobre él. Las preguntas llovieron de los lugares más lejanos, Colombia, Nueva Zelanda, Nueva Jersey. De la noche a la mañana, Angelozzi se convirtió en una celebridad. Pasó de tener tiempo de sobra a apenas tener tiempo para atender entrevistas y peticiones. Una estrella de música le escribió, un millonario le ofreció sirvientes, una casa junto al mar. Pero entre todas las cartas, explicó Angelozzi, una se destacaba porque venía firmada por todos los miembros de la familia, padre, madre, hermana, hermano. Las informaciones más recientes cuentan que se estableció felizmente con ellos en un apartamento pequeño de planta baja, dando paseos por el jardín, ayudando a lavar los platos y otras tareas. Él dijo, no pude haber elegido mejor. Quizás fue suerte o quizás Dios me andaba buscando, no sé, pero supe enseguida que había encontrado mi nueva familia. Qué linda historia, ¿no? Claro, todos necesitamos una familia en la vida. Y ese es el poder que tiene la iglesia de Jesús cuando uno se convierte y en realidad uno ve a Cristo y no ve a nadie más, pero luego descubre que Dios es el Padre y empiezo a descubrir a mis hermanos. Y empiezo a establecer lazos con personas con las cuales establezco lazos que a veces llegan a ser más fuertes que los lazos de sangre. Y comienzo a establecer una relación con alguien, ¿sí?, con una intensidad que quizás con un hermano, con un amigo, no lo tuve en la vida. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? A ver, ayúdenme, levanten la mano. ¿Cuántos lo entienden? ¿Verdad o no? ¿No? Es verdad, y uno lo establece en el amor de Dios. Es que todos buscamos una familia en esta vida, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque uno se siente protegido, se siente abrigado, está en paz. Uno encuentra todo lo que necesita. Miren lo que dice Efesios 2:19. A ver qué dicen. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿cómo dice? Sino conciudadanos de los santos. ¿Qué más? Miembros de la familia de Dios. Yo le puse por título a esta charla Catedral, una gran familia. ¿Cuál es el título de esta charla? Claro, Dios no piensa como piensa el hombre en un edificio. Dios piensa en lo que está dentro del edificio. La cultura nos ha hecho pensar que la iglesia es el edificio. ¿Cuántos pensaban que la iglesia era el edificio? A mí me habían instruido así, ¿no? Que la iglesia era el edificio y uno iba a la iglesia a encontrarse con Dios. Pero acá nos dice algo distinto. El edificio es el lugar donde me encuentro para desarrollar relaciones y celebrar a Dios. Es donde empezamos a construir relaciones. Las relaciones se construyen al interaccionar en amor con otros.
Miren, Hechos 2:42, espero que este esté bien. Esto genera lazos fuertes. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 del capítulo 2 dice, y perseveraban unánimes, ¿cómo dice? Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Dice la iglesia, pero ellos no tenían edificios. Los primeros cristianos se reunían en las casas y en el atrio del templo. ¿Por qué en el atrio? Porque el templo eran las sinagogas, no los dejaban entrar al templo, los echaban. Solo a partir del año 350, cuando Constantino declara el Imperio Romano Cristiano, entonces muchos de los templos paganos son incorporados a la vida cristiana. Es decir, que la vida de templo como nosotros lo conocemos viene de un origen en realidad pagano, no de la iglesia cristiana que comienza con Jesucristo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Espero que sea claro. Los primeros cristianos se reunían en las casas y fuera en el atrio del templo, porque no podían entrar en las sinagogas. Cuando ustedes leen Hechos, Pablo entraba a la sinagoga y ¿qué hacían? Lo sacaban a patadas de muchas de ellas, ¿no? Como Jesús, lo echaban, pero no podían tener el templo de la sinagoga. El templo va a llegar después del año 300. Esto es interesante, se van a empezar a construir los primeros templos después del año 300. Es decir, que la iglesia eran relaciones. Miren, yo ahí anoté una gran cantidad de textos que vamos a compartir que hablan de las relaciones interpersonales. ¿Los tenemos ahí? A ver, para verlos. A ver, el primero de ellos. Miren qué dice. ¿Cómo dice? Léanlo ustedes. Amaos los unos a los otros. Romanos 10:12. El siguiente. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El siguiente. Someteos los unos a los otros. Efesios 5:21. El siguiente. Soportaos los unos a los otros. Colosenses 3:13. ¿A cuántos le tocó soportar a alguien? ¿Vieron? Se soporta lo que es como heavy, denso, pesado. ¿Algún hermano pesado que tuviste que soportar como vaca en brazo? ¿Sí? Que uno dijo, este hermano qué pesado. Bueno, ahí está. Viene de ahí. Soportaos, de soportaos. Soportaos los unos a los otros. ¿Qué más? Vamos con otro. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Colosenses 3:16. Otro. Perdonándoos los unos a los otros. Colosenses 3:3. Vamos a otro. Confesaos los unos a los otros. Traten de identificar cuál es la palabra clave en todo esto. Voy rápido porque son como 20. Vamos al siguiente. Orad los unos por los otros. Santiago 5:16. Traten de encontrar la palabra clave. Sigamos. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Romanos 12:10. Otro. Amonestándoos unos a otros. 15:14 de Romanos. Miren que todo está de manera imperativa, por eso esa manera de conjugarnos que nos cuesta. Amonestándoos, ¿no? ¿Quién habla así? Pero es imperativo, lo tienen que hacer, es un mandato. Romanos 15:14. Ahora vamos a 1 de Pedro 4:9. ¿Qué dice? Hospedaos unos a otros. Claro, antes viajaban, no había hoteles. Ibas a la casa de un hermano en otra ciudad. ¿Qué más dice? Vamos a otro pasaje. Animales no, ¿Cómo dice?
Animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dale, no aflojes. Dale, vení a la célula. Dale, vamos a ver al doctor Contreras. Trae a alguien nuevo. Animaos, no aflojes. No te entregues. Vamos a otro. Edificándoos unos a otros. Vení que vamos a orar juntos. Vamos a ayunar. Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Qué más? Sobrellevad unos a otros las cargas. Gálatas 6:2. ¿Tenemos otro? Lavaos los pies los unos a los otros. Juan 13:14. El Señor dice, háganlo unos con otros. ¿Qué más? Santiago 4:11. ¿Qué dice? Decíselo a tu hermano. No murmuréis. ¿Sí? Viste vos, bueno. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Vamos, ¿qué más? Se acabó, ¿no? Se acabó. Miren cuántos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Unos a otros. Eso es una interacción, es una calle de ¿cuántas vías? 2. Va y viene. Oro por vos, ora por mí. Te perdono a vos, perdóname a mí. No murmuro de vos. Yo no voy a decir nada de las orejas que tenemos, no vas a decir nada de la nariz que yo tengo. ¿Está bien? Es una ida y es una vuelta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo te sirvo a vos y vos me servís a mí. Yo te banco a vos, te soporto y vos me bancas a mí. Amén. Yo te voy a edificar y vos me vas a edificar. Es un pacto de acuerdo. Todo esto está en la Biblia. Muy interesante, los unos a los otros. Esta interacción se construye al relacionarnos en las células y en el templo. Capaz en el templo es muy poquito el tiempo que tenemos, ¿no? Que uno llega siempre justo, llega un poco tarde, se tiene que ir. Mira, me tengo que ir. Pero en la célula tenemos más tiempo. En la célula tengo que dar tiempo para esto. No es la oportunidad, ahora los tengo todos sentaditos, me van a escuchar. No es como que ahora en el templo yo lo escucho al pastor, ahora me escuchan ustedes a mí. No es eso, no es la posibilidad de poder, ¿sí? De jugar al culto. Hay gente que a veces no entiende qué es servir, no es jugar al culto. Cuando Dios te empieza a usar, hay personas que empiezan que es jugar porque no entienden, jugar al evangelista, jugar al pastor, porque no entienden el espíritu de servicio. Yo voy a servir, ¿a qué voy? A servir, soy siervo. Entonces, lo que debe de suceder en la célula es el complemento del templo. Hay cosas que se pueden hacer en la célula y no se pueden hacer en el templo. Hay cosas que se pueden hacer en el templo que no se pueden hacer en la célula. Ninguna reemplaza al otro, los dos trabajan en conjunto. Por eso dice, por las casas, leímos Hechos 2:42, y por el templo. ¿Qué se hace en el templo? Es la gran celebración, es la gran fiesta. Y en la casa, ¿qué se hace? Es la coyuntura, es el uno al otro. Es donde tiene que haber interacción. La célula tiene que ser participativa. ¿Qué tiene que ser? En la célula hay que abrir el juego, hay que dejar. Yo sé que esto va a traer problemas, pero es lo que tiene que ser. Ahí es donde se tiene que interactuar, ¿no? Donde hay que compartir. Si a veces la célula va creciendo, se hace difícil. Por eso es el momento a veces de dividir el grupo y ya estar formando a alguien. Porque cuando ustedes saben, cuando ya tiene más de cuánto, se hace difícil. De 10, ¿verdad? ¿No? Es decir, cuando uno va creciendo, entonces es el momento que de repente veo a alguien, me voy apoyando y él se abre, porque se pierde el sentido. No es una célula de 20, de 30, eso es una iglesia.
Entonces no tenemos que perder la visión de qué es la célula, para qué sirve la célula. En la célula está esto, unos con otros, unos con otros. Yo te veo, te pregunto, oras por mí, oro por vos, yo te perdono, vos me perdonás, yo te banco.